y este hombre rico pues había que darle de comer a este viajero, ¿verdad? Y el hombre rico tenía mucho de dónde tomar para poderle dar de comer a este viajero. Sin embargo, ¿qué pasó aquí? Que este hombre rico dijo, no, de mis animales no, voy y le quito esta cordera al hombre pobre, y de ahí le dio de comer al viajero. ¿Qué pasó aquí? Pues lejos de estar robando, le estaba quitando a una persona que solamente poseía un cordero, siendo que él tenía muchos corderos y tenía muchos animales. Esta historia se la contaron al rey David, y cuando le contaron esta historia, el rey David se molestó mucho. Se molestó al grado que dijo, este hombre merece la muerte. Este hombre tiene que pagar por sus pecados, porque ¿cómo es posible que le haya quitado ese cordero al hombre pobre? Tiene que pagar 4 veces lo que quitó. Y la persona que le estaba contando esta historia al rey David le dijo, ese hombre rico eres tú, que teniendo tanto, que teniendo posesiones, que teniendo mujeres, fuiste y quitaste la mujer de Urías. Este fue un gran pecado que cometió David, hermanos. Este fue un gran pecado que cometió David, y que él no se daba cuenta que había cometido semejante pecado hasta que le pusieron esta historia, vaya, se la contaron, y fue como el rey David se dio cuenta del gran pecado que había cometido. Y lejos de haber cometido adulterio, también cometió otro pecado, porque provocó que Urías fuera muerto. Amén. La historia del hombre rico y del hombre pobre se la contó un profeta. Un profeta se la contó a David para que él entendiera el pecado que había cometido. Después de haberla contado, le dijo, este hombre eres tú, y tú has cometido este pecado, y tú no estás no estás bien delante de Jehová. Amén. Amén. El hijo que nació por este adulterio, porque este adulterio no nada más fue tener relaciones y ya, sino que esta mujer quedó encinta y tuvo un hijo. Sin embargo, este hijo, Dios no lo veía bien. Para Dios había sido un hijo concebido ¿en qué? En pecado. Entonces lo que sucedió aquí fue que Dios hizo que este hijo muriera. Y David estuvo orando y cuenta la Biblia que estuvo en tierra mientras su hijo estaba agonizando. David estuvo en tierra y ayunaba y oraba, y no había persona que lo hiciera que se levantara, ¿verdad? Cuando este hijo murió, hasta que murió, David entendió que ya no había más que ayunar, porque ya había muerto su hijo, y se levantó. Amén. Pero ahora lo que David necesitaba era ser restaurado. Ahora lo que David necesitaba era ser limpiado de todos esos pecados. ¿Y cómo podía ser levantado, restaurado David de esos pecados que él había cometido? Él podía ser restaurado con oración. Y fue entonces cuando él escribió este salmo que habla precisamente de esa restauración. Habla de que él estaba aquí reconociendo sus pecados. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El estar en pecado, hermanos, es estar en rebelión con Dios. Amén. Es como estar en contra de lo que Dios nos pone. Dios nos deja una ley que seguir, y si nosotros vamos en contra de esta ley, es donde entramos en pecado. Y ir en contra de esta ley es estar en rebelión con Dios. Por eso dice aquí, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque él sabía que estaba en contra de Dios. Él sabía que estaba en rebelión a Dios. Amén. Para una restauración él tenía que pedir, primero tenía que darse cuenta de que había pecado. Para al darse cuenta él que había pecado, entrar en un verdadero arrepentimiento.
Pero no nada más bastaba con arrepentirse, sino también tenía que confesar el pecado. Una cosa es confesarlo. Yo puedo confesar un pecado que haya cometido y no arrepentirme, ¿verdad? Yo decir, pues sí, es cierto, cometí este pecado, Señor, cometí este pecado. Pero en mi corazón no hay arrepentimiento. Para que pueda haber una verdadera restauración, hermanos, debe de haber por principio de cuentas arrepentimiento. Debemos de estar arrepentidos de lo que hicimos y después confesárselo a Dios con ese verdadero arrepentimiento. Entonces tenemos que estar arrepentidos y tenemos que confesarle a Dios nuestro pecado, ¿verdad? Y después de confesarle, ¿qué hay que hacer? No volver a caer, no volver a tropezar con la misma piedra, dicen por ahí, ¿verdad? No volver a cometer el mismo pecado. Ya fuimos restaurados, ya Dios nos perdonó, pero no podemos volver a cometer el mismo error. No volvemos a pecar al fin que después vuelvo a arrepentirme y Dios me perdona. Eso no está bien y no lo ve bien Dios, no es bueno delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Para una verdadera restauración necesitamos entonces arrepentimiento, necesitamos la confesión de nuestros pecados y necesitamos abandonar la práctica de ese pecado. Amén. La oración nos comunica con Dios. La oración nos lleva al gozo, nos lleva a las tristezas y a los anhelos y las necesidades para ponérselas delante de Dios. Es una comunión con Dios, hermanos, la oración. Pero si nosotros estamos en contra de la ley de Dios, estamos pecando. Y el pecado es la transgresión de la deliberada y consciente de la ley de Dios. O sea que el pecado es que estamos haciendo o quebrantando la ley conscientemente, hermanos. Nosotros sabemos que está mal hecho y no nos importa y lo hacemos. Eso es el pecado. Amén. Amén. Y bueno, les decía que la rebelión, el estar en pecado es estar en rebelión con Dios. Y si estamos en rebelión con Dios, estamos en contra de la comunión con Dios. No puede haber una verdadera comunión si nosotros estamos en rebelión con Dios. No podemos estar bien con Dios en una comunión si estamos en rebelión también, si estamos pecando, si estamos cometiendo pecados. No se lleva, vaya, la rebelión no se lleva con la comunión con Dios. Amén. Amén. Necesitamos de un sincero y profundo arrepentimiento que salga de nuestra alma, que salga de nuestro corazón. Para tener un verdadero arrepentimiento necesita salir dentro de nosotros. No nada más decir, Señor, me arrepiento de todo lo que he pecado, de todos los errores que he cometido, sino debe de salir dentro de nuestro corazón. Debe de haber un verdadero arrepentimiento desde dentro de nuestro corazón. Aquí hay varias cosas en este salmo, hermanos, que David hacía notar. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Él sabía que estaba mal. Él estaba reconociendo todos los pecados que había cometido. Y si mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Amén. David estaba reconociendo su pecado y se lo estaba confesando a Dios. Le estaba diciendo a Dios todo lo que había hecho, toda la maldad que había en él. Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 4, en el versículo 23. Juan 4:23. Vemos que realmente Dios es grandioso y Dios perdona todos nuestros pecados. Sí, amén. Pero necesitamos un verdadero arrepentimiento, no nada más venir a alabarle, no nada más venir y decirle, Señor, yo te alabo y yo me gozo con tus alabanzas, ¿verdad?
no nada más es venir y contárselo a Dios. Necesitamos tener un verdadero arrepentimiento. Tenemos Juan 4:23 y dice: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en ¿cómo? En espíritu y en verdad. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros, que le adoremos no nada más de dientes para afuera, sino que lo sintamos, que escuchemos esas alabanzas, que las entendamos, que sepamos qué es lo que estamos alabando al Señor. No nada más que nos aprendamos los cantos y que los repitamos y ya. Hace rato el hermano Brian decía: sienten la presencia de Dios. Realmente se sentía esa presencia, ¿verdad? Pero ¿por qué se siente la presencia de Dios? Hay veces que no se siente, aunque diga el hermano Brian, sienten la presencia de Dios, es porque Él la está sintiendo. Y todos podemos decir amén, amén, aleluya, la sentimos. Pero no, a veces no es cierto. A veces el que está alabando de corazón, en espíritu y en verdad, está sintiendo esa presencia de Dios. Pero hay quienes cantan nada más por alabar al Señor, nada más cantan por repetir, porque ya me sé la canción y la estoy cantando, y muchas veces no se siente ahí la presencia de Dios. Necesitamos alabarle en espíritu y en verdad. Sentir realmente esas alabanzas para poder entenderlas y para que el Señor nos toque nuestros corazones, y es como llega la presencia de Dios. Amén. Por eso dice en el capítulo 4, versículo 23, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Este es realmente maravilloso, porque aquí es donde nos está explicando que no nada más adoremos de dientes para afuera, que adoremos en espíritu y en verdad, de todo corazón, que salgan esas adoraciones desde el centro de nuestra alma. Amén. Hay consecuencias, hermano, por estos pecados que cometemos. Las consecuencias David las pagó. Sí es cierto que el Señor Jesucristo perdonó los pecados que él había cometido. Y sí es cierto que él tuvo un verdadero arrepentimiento. Sin embargo, hubo consecuencias de esos pecados. La principal consecuencia del pecado es la separación entre Dios y el hombre. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que de esa relación que hubo con ese adulterio que cometió David, nació un hijo. Sin embargo, una de las consecuencias que hubo en ese pecado fue que ese hijo murió. Por más que David oró y ayunó y estuvo en suelo, en tierra, dice la palabra de Dios que estuvo en tierra pidiéndole al Señor que lo perdonara, ese hijo murió. Amén. Esa es una consecuencia, hubo una separación. El Señor no lo escuchaba, a pesar de que él tenía un verdadero arrepentimiento. Para el Señor estaba mal esa concepción, no estaba bien delante de los ojos de Jehová. Amén. Entonces, quedamos que la principal consecuencia del pecado es la separación entre Dios y el hombre. No puede haber una buena comunión si estamos en pecados. Amén. No hay otro camino para restaurar la separación más que el arrepentimiento, la confesión y alejarse del pecado. No hay de otra, hermanos. Necesitamos alejarnos del pecado, dejar el pecado totalmente, pero necesitamos también arrepentirnos de lo que hicimos y confesárselo a Dios. No podemos nada más decir, bueno, pues ya no lo voy a volver a hacer, porque si no se lo confesamos a Dios, ese pecado lo vamos a traer arrastrando siempre. Necesitamos estar conscientes de que pecamos. Necesitamos saber que lo hicimos y estar conscientes de lo que hicimos. Dice de nuevo en el Salmo 51, en el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Pedía que lo purificara con hisopo. El hisopo era una planta, no sé realmente si todavía existe actualmente esa planta,
Pero esa planta la usaban para limpiar a los que habían tocado un muerto, digamos, era para limpiar espiritualmente a los que habían tocado un muerto, o era para limpiar a los que estaban enfermos de lepra. No había mayor maldad o mayor maldición que tener lepra en ese tiempo. Y no había mayor maldición que haber tenido contacto con un muerto. En ese tiempo eran dos de las cosas más fuertes que podían haber hecho. La maldición de traer lepra o la maldición de haber tocado o tener contacto con un muerto, eran unas maldiciones muy fuertes que espiritualmente se limpiaban con hisopo. Amén. Entonces por eso el salmista dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Él pedía que Dios lo limpiara con hisopo. Amén. David fue tan consciente de su pecado que él mismo decía: Señor, límpiame espiritualmente con un hisopo, porque él sabía de qué tamaño había sido su maldad, de qué tamaño traía él esa maldición por haber pecado. Amén. Realmente él quería espiritualmente ser limpio, quería que lo limpiaran como si él fuera un leproso. Él se sentía como un leproso por haber cometido ese pecado. La conciencia que traía David de haber cometido ese pecado era tan grande que él se comparaba con un leproso. Amén. Amén. Vamos a ver, hermanos, en la primera carta de Juan, capítulo 1. Primera de Juan 1, vamos a ver de los versículos 1 al 7. Dice la palabra de Dios del 1 del capítulo 1, del 7 al 9 nada más. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Necesitamos hacer conciencia y estar conscientes de que todos hemos pecado. De que dice aquí la palabra de Dios: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si alguien de aquí dice: pues es que yo no tengo ningún pecado, yo no he hecho nada malo, yo no peco, yo estoy bien delante de Dios, dice la palabra de Dios, nos engañamos a nosotros mismos. Necesitamos ser conscientes de que nuestra carne peca. Amén. Necesitamos ser conscientes de que nosotros somos pecadores. Necesitamos ser conscientes, hermanos, de los pecados que hemos cometido. Y dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pidamos al Señor que nos limpie de esa maldad. Pidamos al Señor que nos limpie como con hisopo, ¿verdad? Amén. Para ser limpios de esa maldad, para ser limpios de ese pecado que hemos cometido. Amén. Amén. Si nosotros no confesamos esos pecados, hermanos, no podemos ser limpios, no podemos ser limpiados. Y ahora nuestro Señor Jesucristo nos da ese gran momento que dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es lo que ahora necesitamos buscar nosotros: confesar, tener conciencia de que hemos pecado y confesarle a Dios nuestros pecados. Amén. Dice en Proverbios 28:13, Proverbios 28:13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. No basta nada más con confesar el pecado, sino necesitamos apartarnos de él. Amén. Amén. Dice otra vez, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nosotros tenemos que buscar esa misericordia, amén. Necesitamos buscar esa misericordia confesando nuestros pecados, pidiéndole perdón a Dios por esos pecados para que alcancemos de esa misericordia. Necesitamos no nada más confesarlo, sino tener ese verdadero arrepentimiento. Amén. Amén. Arrepentirnos, confesar nuestros pecados y alejarnos del pecado. Dice, mas el que nos confesara, mas el que los confiesa y se aparta. Amén. Apartarse del pecado para alcanzar la misericordia de Dios. En el versículo, volvemos otra vez al Salmo 51. Y en el versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Por qué dice aquí que se recrearán los huesos que has abatido? El vacío provocado, hermanos, por la falta de Dios, dolía a su cuerpo de David como si tuviera los huesos quebrados, como si alguien le hubiera golpeado y se hubieran quebrado sus huesos. De ese tamaño era el dolor de David, por ese vacío, por esa falta de Dios. Amén. Por esos pecados que él había cometido. Dice en el versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Él necesitaba que sus huesos tuvieran una reconstrucción otra vez. Amén. Amén. Necesitaba sentirse él con los huesos reconstruidos. Él se sentía abatido por la separación de Dios. Amén. Necesitaba una verdadera reconstrucción, necesitaba realmente sentirse con unos huesos limpios, necesitaba sentirse otra vez con la presencia de Dios en su cuerpo. Amén. Dice en el libro de Lucas, hermanos, capítulo 24, Lucas 24, del 46 y 47, dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Amén. Amén. Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. En este tiempo, hermanos, nosotros podemos tener ese perdón de pecados. Tenemos que arrepentirnos, pero tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó ya por esos pecados. Solamente tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Sí, amén. 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 El perdón de Dios ahora está a nuestra disposición. Ahora está a nuestro alcance. Amén. Todos los pecadores que están realmente arrepentidos, gracias a Jesucristo que mediante su sangre ha pagado por nosotros, Él nos libertó. Por tanto, solo tenemos ahora que arrepentirnos de esos pecados. Amén. Pero arrepentirnos de corazón, tener ese verdadero arrepentimiento para lograr sentir de nuevo el gozo que es tener a nuestro Dios Gloria a Dios. junto con nosotros. Tener esta comunión. Amén. Amén. Si nosotros no tenemos comunión con Dios es porque estamos en pecado. Ahora necesitamos nosotros buscar estar bien delante de Dios. ¿Y cómo podemos estar bien delante de Dios si no es arrepintiéndonos de nuestros pecados? Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. La oración es un instrumento de comunión. La oración es ese instrumento de comunión con Dios. Si nosotros no oramos a Dios pidiéndole que nos perdone, pidiéndole en oración que tenemos ese verdadero arrepentimiento, mostrando ese arrepentimiento con oración, no vamos a tener jamás una comunión con Dios. Necesitamos ahora buscar esa comunión con Dios. Necesitamos decirle a Dios en nuestra oración que nos perdone por todos nuestros errores, que nos perdone de todos nuestros pecados, Amén. para que tenga misericordia de nosotros, para que nosotros seamos perdonados. Gloria a Dios. Amén.
El verdadero arrepentimiento es un cambio de actitud y un cambio de conducta. Si nosotros decimos, pues sí, ya nos arrepentimos, yo ya le pedí perdón a Dios, ya me arrepentí de los pecados que cometí, pero no cambiamos nuestra actitud, vamos a seguir pecando. Tenemos que dejar todo lo que el mundo nos lleva. Tenemos que dejar todo lo que nos lleva el mundo, porque el mundo es el que nos lleva al pecado. Amén. Tenemos que tener una nueva actitud y una nueva conducta. Tenemos que tener una nueva conducta intachable delante de Dios para conseguir ese verdadero arrepentimiento. Amén. Y entonces Jesús, cuando Él vea nuestro verdadero arrepentimiento, nos va a decir, como le dijo a María Magdalena, vete y no peques más. Amén. María Magdalena decía, Señor, no hay nadie más. Entonces dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo nos perdone y que Él nos diga, ok, te perdono, ahora vete, pero no peques más. Esa es la condición que nuestro Señor Jesucristo nos pone. No basta nada más con arrepentirnos, sino no regresar al pecado. Amén. No podemos regresar al pecado, no podemos estar pecando nuevamente, no podemos decir, ok, pues ya Dios me perdonó y mañana volver a cometer exactamente el mismo error en el que caímos. No podemos estar pecando constantemente, porque Dios entonces se va a cansar de nosotros y no queremos nosotros provocar la ira de Dios. Amén. Yo doy gracias a Dios, hermanos, porque en esta hora, a todos los que nos arrepentimos realmente de nuestros pecados, Él nos ha perdonado. Sí, amén, aleluya. Le decía a una hermana, ¿crees que ya me haya perdonado Dios? Si nosotros estamos realmente arrepentidos, por supuesto que ya nos ha perdonado Dios. Sí, amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermanos, vamos a hacer una oración, pidiéndole a Dios que nos perdone, pero esta oración que salga dentro de nuestros corazones.